Hola familia Fundar, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este espacio semanal. Estamos trabajando un ciclo de charlas relacionadas con los principios espirituales del programa de recuperación basados en alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, codependientes anónimos, Al-Anon y todo lo que tenga que ver con anónimos. Bienvenidos, mi nombre es Alexandra Rátiva, soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar y bueno, este es un espacio de crecimiento, de aprendizajes, de adquirir herramientas para mejorar como red de apoyo en el proceso que llevan nuestros familiares, ya sea en recuperación o en consumo. Llevan un proceso, sea el proceso de avanzar en la enfermedad adictiva o ya sea el proceso de recuperarse de la enfermedad adictiva. Estos principios espirituales pues son precisamente como las herramientas, los recursos que tenemos para afrontar la vida, que vamos desarrollando a lo largo del proceso de recuperación para cambiar hábitos, para cambiar estilos de vida y para cambiar formas de relacionarnos, ¿no? Entonces es muy importante. La semana pasada hablábamos acerca del principio espiritual de la tolerancia. Hoy vamos a hablar acerca del principio espiritual de la aceptación. La aceptación como la tolerancia, como la honestidad, son de los está a lo largo de todo el proceso de recuperación de los 12 pasos, pero también está, digamos que comienza con el primer paso. Quisiera mencionar que que la aceptación está incluida en muchas frases importantes del programa, eh, es para toda la vida y debemos trabajarla a sí mismo para toda la vida, a lo largo de nuestra vida. La aceptación pues está en la oración de la serenidad. Para quienes no la conocen, yo la he mencionado muchas veces, pero la vamos a recordar. Es: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces está en una oración en donde es una oración que es un lema básico del programa de recuperación. Está en primera medida, ¿no? En el primer momento de la oración, y pues que nos invita a varias reflexiones. Seguramente al final del video ustedes van a poder entender a qué hace referencia la aceptación y la oración de la serenidad. Carlos Jung, digamos que en algún momento en sus escritos nos mencionaba que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma, ¿no? Y eso también hace parte es lo que es precisamente la aceptación. En el momento en que yo puedo reconocer, aceptar que tengo una enfermedad, que tengo una manera disfuncional de relacionarme que ayuda a mantener la adicción, como es la codependencia, en ese momento puedo liberarme, ¿no? Puedo transformarme y permitir relacionarme de una manera diferente con mi familiar. Pero si yo me mantengo en negación, me creo perfecto, que todo lo estoy haciendo bien, que nada tengo que cambiar, que básicamente todo lo he hecho bien y que no tendría por qué iniciar un proceso de recuperación, pues ahí estoy sometiéndome una vez más a la codependencia y a la adicción. La aceptación como definición es la capacidad para asumir la vida tal como es, con situaciones agradables y desagradables, sin intentar combatir aquello que no podemos controlar, ¿sí? Es un proceso de adaptación y no es un proceso de lucha. ¿Sí? No es una lucha, sino es una adaptación. Y tengamos en cuenta que la definición nos dice con relación a la aceptación, y que es importante no combatir aquello que no podemos controlar, ¿sí? Básicamente reconocer que lo que podemos controlar está única y exclusivamente dentro de nosotros y no en los demás. No podemos controlar a los demás. Podemos generar situaciones de contención, pero finalmente las personas, los seres humanos, tenemos la capacidad para tomar nuestras propias decisiones y hacer lo que consideremos, independientemente de las acciones restrictivas o castigadoras que recibamos.
¿no? Admitir que no tienes el poder sobre tu familiar adicto, sobre las otras personas, es el principio para un codependiente en recuperación, ¿sí? Es el principio, es el primer paso que debemos dar para poder comenzar este camino después de reconocer. Tiene la honestidad y la aceptación van de la mano, porque aceptar es reconocer, ¿no? Reconocer algo. Y la honestidad pues me dice que el reconocer algo sinceramente, con claridad, no poniéndole cosas de demás ni quitándole, sino realmente lo que es, independientemente de lo que esto sea, es decir siempre la verdad y aceptar la situación que está ocurriendo sin querer bloquearla, sin querer ponerle arandela, sin querer ponerle flores, ¿no? O poniéndola aún más grave de lo que es. Detrás digamos que en la aceptación, o sea, cuando hablamos del tema de aceptación, hay siempre detrás del problema que radica en la no aceptación, ¿no? Está muchas veces el poder ocultar cosas que no nos gustan, ¿no? O cosas desagradables. Detrás de, tal vez siempre en esa falta de aceptación, podemos encontrar la frase debería ser, ¿sí? Esto es lo que a nosotros nos gustaría que fuera, pero no es la realidad, ¿sí? Y digamos que la frase debería ser lo que hace es no permitirnos a aceptar las cosas tal cual como son, ¿sí? Sino que en nuestras creencias, dentro de nuestro sistema de creencias, dentro de nuestros pensamientos, está algo que nos dice esto debería ser de tal manera y no como está ocurriendo. Y como está ocurriendo me genera vergüenza, pena, miedo, dolor, angustia, ansiedad, y esto no debería ser así. Nos gustaría más bien que fuera de tal manera y de alguna forma acomodamos nuestra realidad de manera adaptativa para poder sobrellevar la situación, ¿no? Tolerar la situación. Y eso es lo que nos lleva a no ver la realidad tal cual como es y por ende pues aceptarla. Ese debería ser, es algo que es mandatorio, ¿no? Y está montado sobre una fantasía o tal vez sobre una imposición y no sobre la realidad misma, ¿no? Aceptar no es resignación, ¿sí? No es resignación. La resignación lo que sí hace es que uno pierda energía, ¿no? Porque me lleva a resistirme, a pelear igual que que la negación. Lo contrario de aceptar es la negación, ¿no? Yo niego, acepto. Y aceptar es diferente a la resignación. Entonces la negación o la resignación son cosas diferentes a la aceptación. Y lo que nos lleva a lo que nos conduce o el camino por el que nos lleva a la no aceptación y la resignación, pues es a perder energía, impulso, motivación, nos lleva a hacer resistencia y a pelear contra una situación que ya no podemos cambiar, ¿no? Entonces, creo que ahí se concluye o se sintetiza este aspecto en la frase del Dalai Lama que decía: aceptar no es resignación, no es resignarse, pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear con una situación que no puedes cambiar, ¿sí? El resistirme a la aceptación pues hace que yo genere estrategias que evidentemente no me van a funcionar, porque cuando yo no puedo reconocer las cosas tal cual como son, sino que las maquillo, las acomodo, las adorno, las minimizo, las encubro, las bloqueo, pues finalmente voy a generar estrategias para esa fantasía que creé y no para lo que está sucediendo realmente, ¿no? Digamos que hay como dos posturas, ¿no? Lo ideal, esa eh, idea o creencia o esa identificación ideal de lo que debería ser o como yo debo ser,
y mi yo auténtico, ¿no? El yo profundo, lo que realmente está dentro de nosotros. El yo ideal o esa fantasía, pues es lo que hace que no nos sintamos incómodos, nos sintamos mal al reconocer que tenemos limitaciones, que somos imperfectos, que las cosas no son, no, que siempre va a hacer falta algo para poder llegar a ese nivel de superioridad o de perfección que tanto anhelamos, ¿no? Ese yo ideal, el soberbio que sale o egocéntrico, en donde todo debe girar a nuestro alrededor, en donde nosotros controlamos todo, en donde tenemos la razón siempre. Entonces ese hace que es ese egocentrismo, esa soberbia, ese yo ideal, es el que precisamente nos lleva a, a generar conductas, comportamientos, creencias relacionadas a la negación, ¿no? Porque no toleramos la realidad tal cual como es. Y al no tolerarla, pues lo que nos genera es frustración y inmediatamente el mecanismo que se crea, pues es la fantasía, ¿no? Fantasía. O el minimizar la situación, crearme historias que no son. Mientras que si yo profundo, eso que tenemos allá adentro, a lo que no podemos engañar, pues ese nos lleva más bien a reconocernos tal cual como somos, a saber que si somos imperfectos, que si tenemos limitaciones, que si tenemos defectos, que si no sabemos alguna cosa no pasa nada. Es simple y llanamente un ser humano tal cual, ¿sí? Porque eso somos los seres humanos. Entonces, ese yo profundo, ese yo que está allí, ese yo natural, lo que me invita es a que cada vez que identifiquemos alguna cosa en la que no estamos funcionando correctamente, nos invita al cambio, a aprender, a corregir, a solucionar, a buscar alternativas, porque no nos castiga o no nos hace sentir incómodos el saber o reconocer que no somos perfectos, ¿no? O que la vida a nuestro alrededor no es perfecta, que nuestros hijos no son perfectos, que nuestro hogar no es perfecto, que nuestro marido no es perfecto, ¿no? Ese yo ideal, fantasioso, egocéntrico, soberbio, pues nos hace pasar malos ratos porque quisiéramos nunca fallar o no dar la talla. Mientras que el otro yo profundo, auténtico, pues es simplemente ese ser humano que puede aceptar con tranquilidad que tiene falencias y que como seres humanos eso es natural, que es parte del proceso de la vida y más bien nos invita a poder reidentificar esas situaciones y mejorarlas, cambiarlas, ¿no? La aceptación como tal elimina la raíz del sufrimiento evitable, porque cuando no aceptamos una situación, pues eso nos lleva al sufrimiento, al sufrimiento. Y el sufrimiento pues es evitable, porque si yo acepto la situación, obvio que me va a doler, pero eso me lleva a generar a buscar alternativas de solución, alternativas de afrontamiento, a reconocer la realidad tal cual como es, a reconocer que en muchas ocasiones no depende de mí, no está bajo mi soberanía, bajo mi poder, bajo mi control, la situación o la persona, que corresponde a dinámicas que puede ser mi hijo, la persona que más amo, mi marido, mi papá, una persona muy importante para mí, pero por más de que yo quiera, no lo puedo controlar, porque es una persona que tiene una capacidad para pensar, para actuar propias y que por más de que yo pueda generar manipulaciones, movimientos estratégicos en las relaciones, de alguna manera la persona siempre va a lograr salirse con las suyas porque finalmente tiene vida propia, ¿no? Entonces, cuando yo no acepto la situación, los hechos, mis debilidades o mis carencias o limitaciones, o las debilidades o carencias o limitaciones del otro, pues eso realmente me lleva al sufrimiento, a un continuo dolor, a algo que no se puede elaborar
¿sí? Y transmitir, porque no quiere decir que si yo veo a mi familiar consumiendo, pues no me va a doler o no me va a generar malestar, por supuesto que sí, pero cuando yo acepto la situación, y aceptar, ojo, no quiere decir que yo esté de acuerdo con los comportamientos que tiene mi familiar, ¿m? Sino simplemente aceptar que tiene una enfermedad y que realmente la recuperación de esa enfermedad depende en un gran porcentaje de él y no de mí, ¿sí? Eso me libera, eso evita que yo llegue al sufrimiento. Porque pónganse a pensar ustedes cuántas cosas han hecho por sus familiares, pensando que con eso sí lo van a lograr, que salga del problema en el que se encuentra. Y evidentemente, si su familiar sigue consumiendo, pues van a tener una frustración tras frustración, y pues eso nos lleva a un sufrimiento, o sea, una constante en el tiempo de unos estados anímicos pues desagradables. Mientras que cuando yo me permito aceptar y diferenciar qué parte me corresponde a mí y qué parte le corresponde a él, eso me libera, me da tranquilidad, me da paz y me permite hacerme responsable de mí. O sea, yo puedo reconocer qué responsabilidades sobre las acciones, decisiones, conductas y emociones tiene mi familiar y qué responsabilidades tengo yo sobre las mías, ¿no? Entonces también eso me ayuda, la aceptación me ayuda a reconocer mis limitaciones, hasta dónde puedo ir con la otra persona, y también me permite ver mis responsabilidades conmigo mismo, qué responsabilidad tengo conmigo mismo de mejorar, ¿no? Y aceptar también nos permite abandonar la obstinación, porque en muchos casos hemos pasado por miles de soluciones intentadas, buscando frenéticamente que nuestro familiar cambie, ¿sí? Y entonces estamos obstinados, es una idea, solamente tenemos esa idea en mente, giramos en torno a esa persona, lo que hace, a lo que dice, a cómo se comporta, a qué va a hacer hoy, cómo amaneció, qué le voy a dar. O sea, es algo obstinado, sí, es algo intenso, ¿no? Frente a cómo funciona el otro y yo cómo debo estar ahí detrás de él resolviendo todos los asuntos como si fuera mi responsabilidad. También la aceptación nos ayuda a liberarnos de los apegos que tenemos a estas ideas o creencias, que es nuestra responsabilidad, que somos culpables, que es nuestro deber, que depende únicamente de nosotros, ¿sí? Nos lleva a desapegarnos de una cantidad de creencias irracionales que lo único que hacen es perpetuar el problema, ¿no? Y hacernos sentir cada vez peor y relacionarnos de manera más disfuncional con las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Eh, Todos estos sentimientos, digamos que la negación, la obstinación, la frustración, y lo único que llevan es a que nosotros tengamos un malestar interno profundo y que finalmente ese malestar salga a flote en nuestros estados de ánimo, no solamente con la persona que tiene un problema de adicción, sino en todas las áreas de nuestra vida y con todos. Nos genera conflictos con nuestro entorno, y pues agudiza la situación, ¿no? La aceptación nos ayuda a mejorar nuestra salud emocional y psicológica, porque ¿por qué nos ayuda a mejorar? Porque cuando nosotros aceptamos nos liberamos de cargas. Cuando nosotros aceptamos, podemos reconocer las cosas tal cual como son y de esta manera poder generar soluciones o buscar soluciones y ayuda correspondiente a lo que sucede. Si yo no acepto que mi hijo tiene un problema, pues no voy a buscar la ayuda. O si yo busco la ayuda, quiero un pañitos de agua tibia, porque si yo no acepto que realmente lo que está haciendo mi familiar es grave, sino que lo minimizo pensando que es por la época de la vida, porque es adolescente, porque está probando, porque pues yo no le veo problema, porque pues sí, se ha metido en problemas, pero no es tan grave, porque sí ha tenido un accidente de tránsito, pero no es tan grave, eso lo hacen los muchachos, yo también tomo, pues no. Él le mete otras cositas, pero no pasa nada, ¿sí? Minimizamos las situaciones, y eso lo que hace es que el ciclo de la emoción que genera el malestar
o que genera más bien la negación, pues se perpetúe. Porque si yo me invento una historia, si yo minimizo, si yo fantaseo, pues para cuando digo una mentira tengo que decir otra y luego otra y luego otra, ¿sí? Y eso hace que pues realmente la vida se nos convierta en una tortura, ¿no? Que se nos convierta en algo que aumenta nuestros niveles de ansiedad, nuestro estrés. Eh, digamos que ninguna emoción es mala, todas las emociones son buenas porque están diseñadas o creadas con un objetivo, una función básica para la vida. El problema es que cuando nosotros entramos en negación, esta emoción, o sea, este proceso emocional se va a mantener a lo largo. Y digamos que el tema con las emociones es que las emociones tienen que tener un ciclo, ¿sí? Porque se disparan a partir de un evento que ocurre a nuestro alrededor y que nosotros valoramos y podemos experimentar. Entonces supongamos que tenemos miedo, ¿sí? Esa es la emoción, el miedo, ¿sí? Porque nos van a robar. ¿Qué pasaría si yo sostengo la emoción del miedo no solamente en el momento que me van a robar, sino 5 días después, 6 días después? Digamos que ahí ya el temor, el miedo, ya no es adaptativo, no, no genera lo que tiene que generar, que digamos que en el momento en que te van a robar y a ti te da temor, pues eso hace que tu adrenalina se dispare y entonces hace que tus mecanismos físicos se activen y que puedas correr rápidamente, que tengas más fuerza de lo normal, que huyas, que estés hipervigilante, pero imagínate tú así 2 semanas. Entonces, como no digamos, las emociones tienen que tener un ciclo de vida y ese ciclo de vida no puede extenderse en tanto tiempo, lo ideal no es que se extienda por tanto tiempo, y pues empieza a generarme malestar, eso me genera bloqueos, me genera sufrimiento, nos hace volvernos reactivos y pues proyectamos ese malestar emocional al mundo que nos rodea. Imagínense uno con adrenalina al 100% y durante 2 semanas siguientes después del robo, o sea, finalmente la paz y la tranquilidad pues se pierden y no está bien para ti ni está bien para las personas que están a tu alrededor. Entonces eso mismo pasa cuando tenemos un familiar con adicciones, ¿no? Y nosotros no procesamos esas emociones a partir de la aceptación. Entonces lo que pasa es que las minimizamos, las racionalizamos, las negamos, pero finalmente el sentimiento, o sea, digamos, la percepción de la emoción sí se mantiene dentro de nosotros, a pesar de que queramos decir mentiras, ¿no? Es que nuestro hijo no tiene ningún problema, nuestro esposo tampoco tiene ningún problema, sin embargo, seguimos viendo que pasan y pasan cosas y eso nos genera un malestar o hay una tensa calma, pero dentro de nosotros está la sensación y pues eso nos genera estar alertas todo el tiempo, lo cual no está bien, ¿no? Imagínense eso perpetuado por años. Entonces, la aceptación nos ayuda a elaborar nuestras emociones y pues a darle un, un recorrido natural a lo que generan estas emociones, a asumirlas, a aceptarlas, a reconocerlas, a elaborarlas y pues a dejarlas ir, ¿no? El crecimiento y el desarrollo interior de cada persona solamente viene cuando nos damos el permiso de pasar de la negación a la aceptación. ¿Por qué? Por lo mismo, porque si yo sigo negando una situación, pues no voy a poder generar soluciones correctas a esa situación. Y pues obvio ahí no va a haber ni crecimiento ni desarrollo, sino que al contrario van a haber más problemas, ¿sí? Solo asumiendo nuestra debilidad, conocemos nuestra verdadera fortaleza. Aceptando nuestra tristeza, nos volvemos personas más felices. ¿Sí? Esa es como una frase significativa en este momento y es que nos invita a darnos la oportunidad de aceptar, por más difícil que sean las situaciones, a conectarnos con la realidad, con el aquí y el ahora, de acuerdo a cómo se está desarrollando nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Y eso realmente no nos hace débiles, sino nos hace fuertes, ¿sí?
¿Por qué? Porque finalmente vamos a enfrentar tal cual como están ocurriendo las cosas con las herramientas que corresponden, ¿no? Y otra cosa importante es que la realidad no debe ser condicional, ¿sí? Es decir, em, para que yo pueda ser feliz debería pasar esto, o yo voy a ser feliz cuando suceda aquello, o yo voy a estar tranquilo cuando suceda esto, lo otro, y se me va a arreglar la vida cuando pase esto, ¿sí? Condicionamos lo que queremos, ¿sí? Los estados emocionales a los que queremos llegar. Y resulta que clave es no condicionar, porque la aceptación nos invita a asumir la realidad tal cual como es. Entonces no podríamos experimentar paz ni tranquilidad porque siempre va a haber algo que no funciona, ¿sí? Entonces, si condicionamos nuestra felicidad o nuestra vida a determinadas cosas, pues estamos condicionando nuestro propio desarrollo y nuestra propia evolución. Entonces, no es que no podamos sentir, vamos a sentir lo que tengamos que sentir, pero la invitación es a poder aceptar las cosas tal cual como son. Es importante, frente a la aceptación, aprender a reconocer cuáles son las emociones, aprender a identificar cómo experimentamos cada emoción, o sea, físicamente cómo se experimentan y emocionalmente cómo las vivimos o las sentimos, para poder manifestarle al otro, para que nosotros podamos entender qué nos sucede y poder manifestarle al otro lo que nos está sucediendo y entendernos mutuamente, ¿sí? Para poder buscar ayudas o alternativas, estrategias de afrontamiento correctas, ¿sí? Yo creo que es muy importante el tema de identificar las emociones, porque muchas veces la negación se da más que porque queramos negar lo que pasa, es porque no sabemos realmente cómo nos sentimos, ¿sí? Recuerden que hay resentimientos rebusques, es decir, que nos han condicionado para no sentir determinadas emociones, porque nos han avergonzado, porque nos han señalado, nos han criticado. No siempre es solamente eso, ocurre de muchas más formas, pero frente a una emoción como la tristeza podemos generar sentimientos rebusques como la rabia, ¿no? O la ira. Entonces estamos tristes, pero lo manifestamos es con ira, y de esta manera pues es imposible poder reconocer lo que está sucediendo en el momento y aceptar la situación y buscar estrategias. Entonces, por eso es tan importante que nos conectemos con la aceptación y el conocer cuáles son las emociones y cómo las experimentamos van de la mano, porque la única manera para poder aceptar es poder reconocer realmente lo que estamos sintiendo, lo que eso nos genera: dolor, vergüenza, ira, miedo, angustia, repugnancia, tristeza, ¿sí? Van de la mano el reconocimiento o la identificación de la emoción y la aceptación, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa me queda pendiente con respecto a la aceptación? Digamos que el camino a la libertad, ¿sí? A una vida más libre, más relajada, más tranquila, es la aceptación. Pareciera que no, porque si aceptamos una realidad que nos duele, que nos angustia, que nos da miedo, pues implicaría tener que vivenciar estas emociones. Pero resulta que si no pasamos por ese camino estrecho, por ese camino pedrajoso, por ese camino rústico, tal vez lleno de lodo, de barro, peligroso, que nos generan nuestras emociones, pues no podemos llegar al otro lado, ¿sí? O sea, hay que darnos el permiso de vivir o experimentar estas emociones, asumirlas tal cual como son y permitirnos experimentarlas para poder elaborarlas,
¿sí? Si no nos damos el permiso de sentir nuestras emociones, no las vamos a poder elaborar y eso nos lleva a la negación. La situación de que un familiar nuestro haya desarrollado una adicción, pues no es un proceso fácil de aceptar porque nadie quiere tener un familiar en estas condiciones. Mm, Nadie quiere reconocer o aceptar que somos, o sea, no es tan chévere decir, ay, sí, soy codependiente y entonces resulta que vivo por el otro en función del otro y pues no, qué machera, no, no es chévere eso, pero sí es el camino a la recuperación, la aceptación, el poder ver la realidad tal cual como es y darnos el permiso de sentir, ¿sí? Sin minimizar, sin negar, sin racionalizar, sino de sentir. Muchas, ya hemos llorado, ya hemos sufrido, ya nos hemos angustiado, ya hemos pasado por malos momentos, estando haciendo resistencia, estando haciendo negación. Entonces, la invitación es, bueno, si ya lo hace, ¿por qué no lo hace también para aceptar? ¿Sí? La aceptación te lleva a la posibilidad de un cambio real. La aceptación no es un proceso chévere, no es un proceso fácil, pero es lo que necesitamos para poder llegar a un final feliz, ¿no? Poder llegar a la solución de una situación, a poder comprender de qué manera participo yo en ese problema, cómo me hace sentir, para qué, no por qué me pasó esto, sino para qué me pasó, y que la vida está compuesta de situaciones agradables y desagradables todo el tiempo. Entonces, no puede ser que si hay algo que nos incomoda, nos moleste, nos genere malestar, lo queramos evitar y como cambiarnos de carril para irnos al carril más fácil, más sencillo, en el de donde puedo sacar pecho, porque finalmente en ese carril en algún momento va a llegar también situaciones que nos incomoden, que nos tranquen, que nos desestabilicen y pues obviamente nos vamos a tener que enfrentarlo tarde que temprano. O sea, la negación no hace que a ti no te duela, la negación no hace que el problema desaparezca, al contrario, hace que todo se agudice más y pues la invitación es precisamente que esa aceptación de que no podemos controlar la vida de los demás, de que en nuestras manos no está la recuperación del otro, que sí le podemos colaborar, que sí podemos ser una red de apoyo, pero no está en nuestras manos decidir si el otro se puede recuperar o no, nos lleva, nos posibilita trabajar la soberbia, el egocentrismo, trabajar los mecanismos de defensa, nos abre las puertas a mostrarle al otro que así como yo me estoy permitiendo ver cosas y generar cambios en mi vida, también lo puedo motivar a que haga lo mismo con la suya a través del ejemplo. Digamos que hay diferentes como tópicos para trabajar o sí, para reforzar el aceptar la realidad, para trabajar en esa práctica de la aceptación. Entonces la invitación es a eliminar los juicios de valor, ¿sí? Es decir, cuando hay una situación de negación y yo la reconozco, o cuando me empiezan a mostrar la realidad tal cual, me empiezan a mostrar el grado de afectación de mi familiar, cuando me empiezan a mostrar el grado de afectación mío, cuando empezamos a ver las consecuencias de la codependencia, cuando empezamos a ver las consecuencias de la adicción. Entonces, más que generar juicios de valor frente a eso que estamos viendo, es más bien permitirse reconocer qué me hace sentir eso, ¿sí? Reconocerlo, experimentarlo y dejarlo ir, ¿sí? Y otro de los tópicos o tips tiene que ver con vivir el presente, el ahora, y el decir, bueno, esto fue lo que sucedió, esto es lo que he hecho durante mucho tiempo, y ahora, ¿qué tendré que hacer? Estoy frente a la posibilidad de recibir una terapia, estoy en un proceso, puedo buscar la ayuda y me dispongo al cambio, ¿no? Ya no me voy a quedar recordando, rumiando los pensamientos del pasado, todo lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, sino que simplemente nos enfocamos en el hoy, en el ahora y en la acción, ¿sí? Y ahora ya tengo, este es el panorama tal cual como es, sin más y sin menos, y ahora ¿qué voy a hacer para solucionarlo? ¿Sí? Aceptar el dolor, aceptar las emociones tal cual, es un proceso difícil, pero
es más difícil resistirse, ¿sí? Tienes que emplear más energía y genera más dolor resistirse al dolor, ¿no? Digamos que es una invitación a comprender nuestros sentimientos, nuestras emociones, a poder vivirlas, a poder procesarlas y de esa manera también dejarlas ir. Otra invitación es a practicar la observación, la autoobservación, estar en constante autoobservación de cómo nos sentimos, qué estamos pensando, cómo actuamos, y eso también nos va a ayudar a poder conectarnos con la realidad y pues aceptar la misma. Dejar de ver lo negativo, porque quizás eso es esos prejuicios o solamente concentrarnos en lo negativo hace que la cosa se complique aún más y que nos lleve a tener muchas más justificaciones para negar la realidad y no para aceptarla. Entonces, si yo dejo los juicios de valor, si yo dejo de ver solamente lo negativo de la situación, sino te empiezo a reconocer que para qué esta situación, qué me vendrá a enseñar a mí, qué le vendrá a enseñar a mi familiar, para qué nos va a servir, eso también me motiva y me lleva a poder aceptar sin tanto trauma, ¿no? Otro tip es salir de ese rol de víctima, ¿no? En donde entramos en conmiseración, pobrecitos nosotros, que grave nosotros, todo lo malo nos pasa a nosotros, ¿no? Sino decir, bueno, esta ya es la situación, esta es la realidad, no me gusta, no quisiera que fuera así, pero esto ya es, hasta dónde puedo yo ir en la solución, o sea, qué pedacito frente a este problema, en qué pedacito me corresponde actuar a mí con relación al problema y qué le corresponde a los demás, ¿no? En ocasiones hay que tomar distancia de los pensamientos que son intrusivos, que son constantes y que son muy negativos, porque ellos lo que nos hacen es robarnos energía, robarnos tiempo, bajar nuestro estado de ánimo y recobrar de nuevo los mecanismos de defensa para sentirnos un poco mejor frente a lo que estamos viviendo. Entonces es aprender a hacer stop mental, o sea, parar, reconocer que estamos dejándonos llevar por los pensamientos negativos, cambiar el pensamiento inmediatamente para que no nos inundemos, ¿sí? O nos ahoguemos más bien en esta situación. Trabajar los miedos es otro de los tips. Entonces, ¿a qué le tengo miedo? Y enfrentarlo, eso también me lleva a reconocer y aceptar la realidad más fácil. Creo que eso es en general, nos invita a aceptar el aquí y el ahora, nos invita a ver las cosas tal cual como son, a madurar, a crecer y a ponerle la cara y el pecho a las cosas, no a asumir la vida de los demás, sino a ponerle la cara y el pecho a lo que nos corresponde a nosotros, a identificar esos límites invisibles, esas barreras invisibles, hasta dónde vas tú, hasta dónde voy yo, a reconocer qué tanto se mueven mis creencias o las expectativas, qué también está mi autoestima, qué tanto tengo la necesidad de la aprobación del otro, qué tanto tengo que fantasear para poder sobrevivir, y eso me va a dar información sobre la que yo tengo que trabajar como codependiente. Pues la aceptación es esa, es aceptar realmente de todo corazón que somos codependientes. Cuando pues digamos que en el proceso de terapia nos empiezan a mostrar o a hacernos caer en cuenta todas esas dinámicas que en conjunto con el adicto realizamos y que le ayudan a favorecer la enfermedad a nuestro familiar, y que paso nos ayuda a nosotros a ocultar nuestros miedos, a sentirnos importantes, a sentirnos útiles, a sentir que somos los que tenemos que tener el control, que somos los que tenemos que llevar la batuta, que somos los que tenemos que ser perfectos, y pues en realidad eso pues se sale de todas las proporciones reales, porque realmente no somos perfectos, somos perfectamente imperfectos. Bueno, nos vemos la otra semana y espero que a todo haya quedado muy claro. Si hay alguna duda, alguna inquietud, por favor escriban, no duden en comunicarse con nosotros, y bueno, nos vemos la otra semana. Chao, chao.